La filosofía cristiana de la educación, por Stephen C. Parks. Capítulo 7. Algunas observaciones en el rol de la Iglesia en la provisión de la educación. Segunda parte. La situación actual. Todos los que pagan impuestos son forzados a pagar la provisión de las escuelas estatales a través de sus impuestos, ya sean que usen el sistema o no. A pesar de que el requerimiento legal de las asambleas cristianas y de la estipulación del Acta de Reforma de la Educación de 1988, de que la educación religiosa en las escuelas estatales deben reflejar principalmente las tradiciones religiosas cristianas. El tipo de educación provista por el sistema estatal no es cristiano en ninguna parte de la imaginación. En realidad, el carácter distintivo es el humanismo ateo. Por lo tanto, no es posible para los padres cristianos cumplir sus responsabilidades educativas conforme al criterio bíblico al enviar a sus hijos a las escuelas estatales, aun cuando ellos han sido forzados a pagar por el sistema a través de sus impuestos. No es posible que hagan esto desde el punto de vista de la enseñanza de la Biblia sobre la política ni la economía. Pero voy a saltarme esto, ya que mi preocupación principal es estrictamente con el asunto de la educación. Además, como lo indiqué anteriormente, el sistema estatal ha reducido de manera significativa las opciones disponibles para los padres que buscan una educación privada para sus hijos al fijar las cuotas que están fuera del mercado en la mayoría de los competidores privados. La provisión de la escuela estatal, la cual es gratis al momento de entrega, ha provocado que existan pocas escuelas privadas que pueden ofrecer un servicio que esté evaluado lo suficientemente bajo para atraer a la mayoría de la gente para que lo use. Solo los miembros más ricos de la sociedad pueden darse el lujo de educar a sus hijos en escuelas privadas sin hacer un sacrificio financiero significativo que afecte la vida familiar en otras áreas. Una porción significativa tanto de la recaudación de impuestos local como la nacional es utilizada en la educación estatal y no existe reembolso para los que no quieren utilizar el sistema estatal. Existe un aguijón doble en esta situación para aquellos cristianos que desean educar a sus hijos fuera del sistema estatal. En primer lugar, ellos tienen de hecho que pagar el doble por la educación de sus hijos, y en segundo lugar, ellos son forzados a subsidiar la educación de los hijos de otras personas en términos de una filosofía de educación con la que no están de acuerdo y de una cosmovisión religiosa, es decir, el humanismo secular, en el cual no creen, y con el dinero que debiera estar disponible para financiar la educación de sus propios hijos conforme a sus creencias. La situación representa fundamentalmente una injusticia, perpetrada por la institución misma que, por sobre otras, tiene la responsabilidad dada por Dios de defender la justicia y castigar las maldades, el Estado. Así es que el aventurarse ilegítimamente en el área de la asistencia social, el Estado no solo ha excedido su autoridad, sino que ha viciado su funcionamiento correcto como ministro de justicia. El resultado es que los cristianos son forzados a subsidiar un sistema de educación pagano, así como financiar la educación cristiana de sus propios hijos. Y esto es dentro de una situación en donde el socialismo prevalece, ha hecho a la sociedad más pobre en términos generales. Y por lo tanto, hay en sí menos ingresos disponibles para que los padres cristianos provean la educación de sus hijos, que sería el caso bajo la organización de la sociedad de un modelo cristiano alternativo. Las preguntas que debemos contestar ahora son, en primer lugar, ¿esto constituye una situación especial? En segundo lugar, de ser así,
¿Hasta qué punto esto modifica el rol normal que la Iglesia debe desempeñar? De manera específica, el hecho de que el Estado sea capaz de subsidiar el programa de educación con la recaudación de impuestos, es decir, robar, justifica el subsidio de la educación cristiana por medio de la Iglesia en una mayor escala de lo que se estableció anteriormente bajo circunstancias normales. Para ponerlo de otra forma, podríamos preguntar: la situación actual en la que el Estado de manera ilegítimamente saquea los recursos necesarios para que las familias provean para lo suyo conforme a los principios bíblicos, en realidad ponen a estas familias, quienes en condiciones normales no se considerarían pobres en necesidad, dentro de la categoría de necesitados y por ende los podrían dentro de la órbita del Ministerio de Asistencia Social de la Iglesia. Y en tercer lugar, la existencia de una educación financiada por el Estado, que ha subsidiado y promovido el repaganismo en nuestra sociedad a gran escala y ha contribuido al decadecimiento de la cultura e influencia cristiana en la sociedad, ¿significa que los asuntos del Estado actual constituyen una situación de emisiones? Una respuesta tentativa. La solución al problema, es decir, de si la Iglesia debería involucrarse en la provisión de la educación cristiana bajo circunstancias anormales y hasta qué punto, no es sencilla y quizás sea sabio considerar la respuesta a la que llegamos como algo hasta cierto punto tentativo. Una vez más, quizás no se puedan poner reglas rígidas y fijas debido a la variedad de circunstancias personales y debido a que el problema puede ser resuelto por diferentes personas y diferentes iglesias en diferentes formas. Mi propio punto de vista es que la respuesta es un sí a todas las tres preguntas hasta cierto punto, pero no en todas las situaciones y no para toda la gente. La respuesta, a mi parecer, será determinada en gran medida por las circunstancias individuales de las familias y las iglesias involucradas. Encuentro difícil dar un sí incondicional, mientras que al mismo tiempo parece bastante obvio que en muchas formas la situación actual sí constituye una circunstancia especial. Si nuestra respuesta es no a estas preguntas, entonces los padres cristianos simplemente tendrán que batallar en proveer una educación cristiana para sus hijos por medio de escuelas privadas de paga o la enseñanza en casa, y la iglesia solo se involucraría en ayudar donde hay pobreza y apuros. Si nuestra respuesta es sí, entonces existen más opciones abiertas a la comunidad cristiana. El financiamiento de la educación cristiana será considerado un uso legítimo de los fondos del diezmo de las iglesias y los individuos. De este modo, las escuelas financiadas y dirigidas por la iglesia y las escuelas cristianas, apoyadas por el diezmo, se convertirán en una alternativa al sistema estatal, así como también las escuelas privadas de paga y la escuela en casa. Esto es muy probable que resulte en una mayor asistencia a las escuelas cristianas a que si fuera otro el caso, y no solo por las razones financieras. El sentimiento de seguridad en número es un factor psicológico real para muchos quienes no son pioneros naturales y quienes dudarían en lanzarse en su propio programa de enseñanza en casa, por ejemplo. Quizás se deba hacer la observación aquí de que, así como las escuelas dirigidas por las iglesias, las escuelas cristianas privadas que cuentan con donaciones para continuar su trabajo han respondido de manera efectiva y positiva a esta pregunta, ya que las escuelas no son financiadas solo por pago de cuotas o de donaciones de los padres, lo que por lo regular aporta menos de la mitad de los fondos que se necesitan, sino por medio del uso del dinero del diezmo, que ha de ser utilizado para el ministerio cristiano, y las donaciones de aquellos que consideran que la escuela es una causa de caridad que vale la pena. Si decide que las circunstancias presentes en realidad constituyen una situación especial para los padres cristianos, es importante que veamos esto como una situación temporal y se trabaje para que cambien estas circunstancias lo más pronto posible.
Las escuelas dirigidas y financiadas por la Iglesia deberían esforzarse por volverse en escuelas privadas operando independientemente de los fondos y del control de la Iglesia tan pronto como sea posible. Oportunidades misioneras. A la luz del rápido deterioro de la educación estatal, tanto en términos de los estándares académicos como disciplinarios, la situación actual sí presenta a la Iglesia con un campo misionero valioso y una oportunidad de alcanzar al no creyente y a sus hijos a través de las escuelas cristianas y congregacionales. Y esta oportunidad es muy probable que incremente de manera significativa en un futuro previsible. La caridad de la Iglesia y los cristianos deberían considerar seriamente las posibilidades de una misión a través de proveer la educación cristiana. La educación de los niños de los no creyentes no deberían ser subsidiada por el diezmo o fondo de la Iglesia. Sin embargo, a menos que exista una pobreza genuina, y entonces estas provisiones que son hechas por la Iglesia deberían estar unidas a un acuerdo en el que los que reciben el apoyo asistan a la Iglesia con sus hijos. Quizá esto sea más fácil de implementar donde las escuelas de las iglesias son financiadas en parte por cuotas y en parte por subsidios de fondos de la iglesia. Donde este es el caso, los lugares en las escuelas deberían ser ofrecidos primero a los padres cristianos antes que a otras personas, y después donde haya lugares disponibles a los no creyentes que quieren que sus hijos asistan. Pero una vez más, deberían existir algunas estipulaciones para que los padres y los niños asistan a la iglesia. Donde los padres del no creyente están preparados para pagar sus tarifas completas, puede no ser posible implementar esta estipulación de que asistan a la iglesia o reciban consejo, aunque de todos modos los padres no creyentes pueden ser animados a asistir. Estos padres estarían enviando a sus niños a las escuelas cristianas porque se dan cuenta de que la educación pública se están desmoronando y están fallando en proveer una educación decente para sus hijos. Ellos valoran la calidad de la educación provista de las escuelas cristianas por encima de sus creencias. Aquí es donde el pragmatismo de los no creyentes pueden darle una ventaja misionera a la iglesia, ya que sus niños, a través de asistir a las escuelas cristianas, estarán bajo la influencia de la cosmovisión cristiana, y esto dará fruto hasta cierto punto a pesar del ateísmo de sus padres. En donde una escuela cristiana privada e independiente ofrece préstamo y beca al no creyente, debería por supuesto requerir el que los padres y los niños asistan a la iglesia. Si el préstamo o la beca son provistos por una iglesia a la escuela independiente, esto debería aplicar de manera natural también. Cuarto, el rol primario de la iglesia en la educación. Finalmente, son necesarias unas palabras acerca del rol de la iglesia en la enseñanza de la palabra de Dios a la congregación. Es parte de la responsabilidad y ministerio de la iglesia el enseñar y animar a sus miembros a empezar la reconstrucción cristiana de nuestra sociedad en todas las áreas de la vida, sin importar que las decisiones se tomen acerca del rol de la iglesia en la educación y la validez de las escuelas de las iglesias y las escuelas independientes apoyadas por el diezmo como algo opuesto a las escuelas de pagas privadas. Queda claro que la educación es un terreno importante en la batalla cristiana contra el humanismo hoy en día, y por lo tanto es de vital importancia que la iglesia reconozca y cumpla su responsabilidad de predicar la necesidad de la educación cristiana e instruir a sus miembros en su responsabilidad delante de Dios de educar a sus hijos de una manera consistente con el pacto bajo el cual ellos han sido redimidos. Y en la iglesia se debe animar y apoyar a aquellos quienes apenas han iniciado con esta labor, ya sea en las escuelas cristianas privadas o en casa. Desafortunadamente, en lugar de apoyar y animar, muchos de los que buscan una educación cristiana para sus hijos son excluidos dentro de las congregaciones, particularmente en las iglesias evangélicas y de la Reforma, y son criticados por ministros y miembros por igual. El que estas cosas sucedan es una acusación atroz en el ministerio de la iglesia. Los ministerios que se comportan así deberían considerar la advertencia de las Escrituras.
Maldito el que haga con negligencia la obra de Jehová. Jeremías 48:10. La Iglesia, y en particular el liderazgo de la Iglesia, deberían apoyar y fomentar la educación cristiana. De manera particular, se debería dejar en claro desde el púlpito que el Estado y la educación pública atea no son una opción para los padres cristianos y que poner a sus hijos en tales instituciones es una negación de la fe y una traición a Dios. La Iglesia, por lo tanto, debería promover activamente la filosofía y práctica cristiana de la educación como la única forma válida y obediente de los padres cristianos de educar a sus hijos en la fe. Esta debe ser una enseñanza continua en la Iglesia, ya sea en una situación misionera o no, ya que este es un principio permanente de la fe cristiana en el que nuestros hijos deben ser criados y educados en la disciplina y la instrucción de la fe cristiana. Es de suma importancia que la Iglesia les recuerde a los cristianos sus responsabilidades y que constantemente fomente la fidelidad en esta área. El rol primario de la Iglesia en la educación, por lo tanto, es a través del ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Solo cuando la Iglesia empieza a cumplir su llamado dado por Dios de enseñar a sus miembros su deber en esta área, es que empezaremos a ver un cambio significativo en la práctica de la comunidad cristiana en general. Hasta entonces, la práctica de la educación cristiana permanecerá como la actividad de unos cuantos comprometidos con un espíritu pionero y la motivación de lanzarse al mar en un mundo hostil en contra de la marea de una iglesia apóstata. Para los pocos que lo hacen, sin embargo, el remanente fiel, está la certeza de una victoria final a pesar de las dificultades, de las tormentas presentes. Y tal fe es la victoria que vence al mundo a pesar del aparente poder del mal. 1 Juan 5:4. Conclusión. Nuestro objetivo debe ser trabajar hacia el establecimiento de la situación normal descrita anteriormente, mientras que al mismo tiempo reconozcamos que la realidad de la situación presente puede necesitar de medidas especiales que capaciten a los padres cristianos para proveer una educación piadosa a sus hijos. El establecimiento de escuelas de las iglesias y de las escuelas cristianas independientes con fondo de los diezmos pueden llevarnos al cambio de patrones generales para la provisión de la educación entre los cristianos. Y probablemente entre los no cristianos también hasta cierto punto en un futuro cercano, que sea más consistente con los principios y criterios bíblicos. Ya sea que las escuelas de las iglesias y las fundadas con el diezmo sean adoptadas o no, nuestra meta debe ser establecer una filosofía y práctica cristiana de la educación alternativa y hacerla disponible lo más ampliamente posible. No obstante, antes de que esto suceda, la iglesia, y en particular los líderes, deben cambiar su actitud y ministerios, empezando a enseñar acerca de la necesidad de una educación cristiana a sus congregaciones. Con este compromiso, motivación y fe en Dios, cuyo trabajo es en el que estamos inmersos, podemos estar confiados en que prevaleceremos, porque la Escritura nos dice que viene el tiempo cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9.